Mi papá me dijo que no tenía ahorros para ayudarme con la universidad, pero al mes siguiente, mi hermano se fue a estudiar a París. Me llamo Carolina. Y esta historia empezó cuando tenía 18 años. Acababa de terminar el colegio, llena de ilusiones, con la cabeza llena de libros y sueños. Yo quería estudiar literatura. Desde niña había sentido una conexión especial con las palabras. Me escondía en la biblioteca de la escuela para leer. Inventaba historias en cuadernos viejos. Me emocionaba más con una novela que con una fiesta. Sabía que no era la hija típica. No me gustaba maquillarme, no salía mucho, y no tenía novio. Pero amaba aprender. Y durante años, creí que eso sería suficiente para que mis padres se sintieran orgullosos. Mi familia era de clase media, tirando para baja. Siempre con lo justo. Mi papá trabajaba en una oficina contable desde que tengo memoria. Era de esos hombres serios, callados, con el ceño fruncido incluso cuando estaba feliz. Mi mamá era más cálida, más de abrazos y frases suaves, pero también más sumisa. Siempre le preguntaba todo a él. Incluso cuando podía cortar el pan antes de la cena. Tengo 2 hermanos mayores. Martín, el mayor, el orgullo de la familia, estudió ingeniería. Todo el mundo lo admiraba. Es tan aplicado, tan brillante, tan maduro. Y Valeria, mi hermana del medio, estudió medicina. Otra joya. La futura doctora. Y yo, la que quería contar historias. Cuando mencioné por primera vez que quería postular a literatura, mi papá me miró por encima de los lentes y soltó una risa que todavía me arde en la memoria. ¿Y para qué vas a estudiar eso? ¿Para morir de hambre? Me encogí de hombros. Porque es lo que me gusta. Una cosa es lo que te gusta, y otra es lo que te da de comer, respondió, con voz seca. Si quieres perder el tiempo leyendo cuentos, hazlo en tu rato libre. Pero si vas a pedir ayuda, que sea para algo útil. Ese día no lloré. Me encerré en mi cuarto, respirando lento. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y algo más profundo, decepción. Yo no quería que me lo pagara todo. Solo necesitaba un poco de apoyo. Y lo había intentado por mi cuenta. Había postulado a escondidas a una universidad pública. Y, para mi sorpresa, me aceptaron con una beca parcial. La matrícula estaba cubierta, pero aún tenía que costear libros, pasajes y parte del material. Calculé que con unos 400 soles al mes, podía arreglármelas. Así que, llena de nervios, lo intenté una vez más. Una noche, mientras cenábamos, esperé a que todos dejaran de hablar de Martín, que había ganado un premio por su proyecto de robótica, y dije, me aceptaron en la Universidad Nacional. Conseguí beca parcial para literatura. Solo necesitaría ayuda con el transporte y los libros. Mi papá dejó de cortar su carne. Me miró fijamente. Ya hablamos de eso, Carolina. No hay plata. Y tu hermano está por irse a la capital. Eso cuesta. Pero la beca cubre más de la mitad. No es mucho lo que pido, no insistas. No podemos ayudarte en todo. Aprende a ser realista. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo un silencio frío que cayó como piedra sobre la mesa. Mi mamá me miró de reojo, como pidiéndome que no lo contradijera. Mi hermana fingió que no escuchaba. Y mi hermano, por supuesto, siguió hablando de sus planes. Me levanté de la mesa, con la garganta hecha nudo. Esa noche no dormí. Y no por tristeza, sino por indignación. Porque sabía, lo sabía con el cuerpo entero, que sí podían ayudarme. Que no era falta de recursos. Era falta de voluntad. Un mes después, vi la confirmación. Mi hermano subió una foto a Instagram, en el aeropuerto, con mochila nueva, maleta con ruedas y una sonrisa perfecta. Se iba a París. No por una beca total. No. Su maestría era costosa, privada. Y mis padres estaban orgullosos. Le habían comprado laptop nueva, celular nuevo, y hasta una bicicleta para que se movilice por la ciudad. Vi las imágenes de su pequeño estudio en el centro. Con vista a una plaza. Con cafetera italiana. Con cortinas modernas. Y ese día sentí algo que nunca había sentido tan profundamente, que yo no era parte de esa familia. No como ellos. No con el mismo valor. Yo era la hija menor, la del talento inútil, la que debía hacerse cargo sola de sus ilusiones. Y entonces decidí que así sería. Que si estaba sola, también me levantaría sola.
Cuando vi la foto de Martín en París, con la Torre Eiffel de fondo y la leyenda "Comienza la aventura", sentí que algo dentro de mí se quebraba. No fue envidia. Fue traición. No me dolía que él tuviera oportunidades. Me dolía que me hubieran mentido. Porque en esa imagen, en ese café con croissant sobre la mesa, en esa mochila nueva de marca europea, estaba todo lo que mi papá me dijo que no podía darme. Estaba la confirmación de que no era cuestión de recursos. Era cuestión de prioridades. Y yo, claramente, no era una. No dije nada. No confronté a nadie. Simplemente, desaparecí un poco. Me encerré en mí misma, y me prometí que si tenía que romperme los huesos trabajando para estudiar, lo haría. Conseguí empleo en una librería del centro. El sueldo era bajo, pero había descuento en libros y horario flexible. Con eso y algunos trabajos de corrección que encontré por internet, empecé a reunir lo que necesitaba. No era suficiente, pero era mío. Y eso me daba fuerza. Me levantaba a las 6 de la mañana, estudiaba en casa con apuntes descargados, trabajaba hasta las 5 de la tarde y leía por las noches. A veces el cansancio me vencía y me dormía con un libro abierto en el pecho. Mi mamá me miraba con cierta culpa, pero nunca decía nada. Mi papá, en cambio, parecía tranquilo. Como si creyera que esa rutina me curaría de mis ilusiones literarias. Una noche, mientras yo corregía unos textos en la mesa del comedor, él pasó por mi lado y dijo sin mirarme: "Si te hubieras metido a contabilidad como tu primo, ya estarías ganando dinero". No respondí. Porque ya no me dolía. Me daba lástima. Ellos no entendían que no todos los caminos son iguales. Que el éxito no se mide con el mismo metro para todos. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba estanterías en la librería, me llegó un correo. Era de una editorial pequeña, de otro país. Había enviado un cuento mío a un concurso hacía meses, casi por impulso. El asunto decía: "Felicidades, has sido seleccionada". Me temblaron las manos. Abrí el correo. Mi cuento sería publicado en una antología de autores jóvenes. No había premio económico, pero sí reconocimiento y posibilidad de participar en futuras colaboraciones. Salí corriendo al baño y me encerré. Lloré. No como víctima, sino como alguien que, por fin, ve una pequeña luz en el túnel. Volví a casa con una sonrisa que no me cabía en la cara. Y aunque sabía que no recibiría aplausos, lo conté igual. "Van a publicar un cuento mío", dije en la cena, con el corazón latiendo fuerte. Mi mamá sonrió tímidamente. ¿En serio? Qué bien, hija. Mi papá ni levantó la vista del noticiero. ¿Y te van a pagar? No. Pero es una editorial extranjera. Podría abrir puertas. Las puertas se abren con dinero, Carolina. No con palabras bonitas. Ese comentario me hizo tragar saliva. Valeria, mi hermana, cambió de tema como si nada. Martín no estaba, claro. Estaba en París, subiendo fotos con sus nuevos amigos, tomando vino y escribiendo lo bien que le iba todo. Esa noche entendí que no iba a recibir validación familiar. Y también entendí que no la necesitaba. Un mes después, la librería donde trabajaba cerró. No por falta de clientes, sino por temas legales. De la noche a la mañana, me quedé sin trabajo. Entré en pánico. Llamé a cuanto contacto tenía. Nada. Me senté en mi cuarto, con la calculadora en la mano, intentando estirar el poco dinero que había ahorrado. Y por primera vez, pensé en rendirme. No porque no quisiera seguir, sino porque me estaba quedando sin fuerzas. Y justo cuando estaba por cerrar la computadora y aceptar que quizás tendría que abandonar, me llegó un mensaje. Era de la editora de la antología. Habían leído otro cuento mío en mi blog personal. Les gustó tanto que me ofrecían hacer una colaboración paga para un número especial. No era mucho. Pero era justo lo que necesitaba para sostenerme otro mes. Ese día entendí algo: a veces, el universo te da lo justo para no soltar la cuerda. Para seguir un poco más. Volví a escribir. Con más pasión que antes. Y sin darme cuenta, esa etapa de mi vida se volvió una revolución silenciosa. Seguí creciendo. Aprendí a maquetar libros. Me ofrecieron hacer talleres online para chicos de secundaria. Y un día, sin esperarlo, una universidad local me ofreció una beca completa para un diplomado en narrativa contemporánea. Lo acepté. Y por primera vez, sentí que mi esfuerzo tenía eco. Pero lo que más me marcó,
Lo que me mostró que todo valía la pena fue cuando una chica desconocida me escribió por redes: leí tu cuento. Me hizo sentir menos sola. Y entonces lo supe, no necesitaba París. Ni un padre que me aplaudiera. Solo necesitaba saber que mis palabras tocaban a alguien. Que servían para algo. Mi vida comenzó a tomar forma de a pocos. Sin ruido, sin aplausos, pero con firmeza. La beca que me ofrecieron no solo era una oportunidad académica, también fue la primera vez que me sentí valorada por lo que sabía, no por lo que aparentaba. Era un curso de diplomado, nada pomposo, pero estaba rodeada de personas que amaban contar historias tanto como yo. Por fin, sentía que encajaba. Mi papá ni siquiera lo comentó. Cuando se enteró, solo dijo: bueno, al menos no te costará dinero. Y siguió con su café. Yo ya no esperaba otra cosa. Había dejado de buscar su reconocimiento. Empecé a construir mi mundo sin él. Martín seguía subiendo fotos. Ahora no solo estaba en París. También había viajado a Praga, Berlín y Roma. En cada imagen, aparecía con ropa nueva, sonrisas amplias y frases inspiradoras sobre perseguir los sueños. Lo que más me desconcertaba era que, mientras él vivía esa vida de película, en casa nadie lo mencionaba. Como si fuera algo normal. Como si sus estudios en Europa no implicaran decenas de miles de euros que, aparentemente, sí estaban disponibles. Una tarde, mamá entró a mi cuarto con una caja en las manos. Tu tía me trajo esto, dijo, dejándola en la cama. Es de cuando eras niña. La abrí con curiosidad. Eran cuadernos, cartas, dibujos, boletines de notas. Entre todo eso, encontré una carta que yo había escrito a los 12 años, diciendo que quería ser escritora y viajar a lugares llenos de libros antiguos. Sonreí. Siempre fuiste así, dijo mamá, sentándose a mi lado. Con la cabeza llena de ideas y las manos llenas de tinta. Me reí con ella. Y ahí, en ese momento, no pude evitarlo. ¿Sabías lo de Martín desde el principio? Mamá se quedó en silencio. Bajó la mirada. Sí. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque sabíamos que te dolería. ¿Y no crees que me dolió más enterarme por Instagram? Se limpió los ojos, como si de pronto le ardieran. Tu papá no quería que lo supieras. Pensaba que era mejor así. ¿Mejor para quién? Ella no respondió. En ese instante entendí que no todo fue culpa de él. Ella también guardó silencio. Y en ese silencio, me dejó sola. Decidí no discutir más. No ganaría nada. Mi camino era otro. A los pocos meses, una editorial nacional me llamó. Querían incluir un cuento mío en una compilación de nuevas voces femeninas. Esta vez sí pagaban. Y además, me invitaban a la presentación. Me compré un vestido sencillo pero elegante. Me sentía fuerte. No había ganado la lotería, pero por primera vez, iba a hablar frente a un público como escritora. Invité a mamá. A papá no. La noche del evento, sentí mariposas en el estómago. Había prensa, autores conocidos, fotógrafos. Cuando dijeron mi nombre, sentí que mi corazón se salía del pecho. Leí mi cuento frente a todos. Y al terminar, hubo un aplauso largo. Algunos se pusieron de pie. Un señor mayor se acercó a decirme que le había recordado a su hija. Una chica joven me pidió que firmara su ejemplar. Fue surreal. Al salir, vi a mamá en una esquina, con los ojos brillosos. Estuviste increíble, me dijo abrazándome fuerte. Estoy orgullosa de ti, Carolina. Sentí que algo en mí se suavizaba. Pero la paz duró poco. Días después, escuché una conversación telefónica entre papá y un amigo suyo. No fue intencional. Yo había llegado temprano del mercado y la puerta del estudio estaba entreabierta. Sí, la mayor. Está metida en esas cosas de cuentos. No, no es que le vaya mal, pero tampoco es una carrera real, ¿me entiendes? Martín sí que tiene futuro. Lo mandamos a París porque allá sí se forma de verdad. Sentí que me hervía la sangre. No dije nada. No entré a enfrentarlo. Solo subí a mi cuarto y escribí toda la noche. Y esa noche, tomé una decisión: me iría de esa casa. No porque odiara a mis padres, sino porque necesitaba respirar en otro aire. Necesitaba tener un espacio donde no se midiera mi valor por cuánto dinero generaba, ni por cuán parecida era a Martín. Así que empecé a buscar cuartos en alquiler. Compartidos, humildes, pero míos.
En 2 semanas, encontré uno. Una habitación con baño propio en la casa de una señora viuda que alquilaba a estudiantes. Firmé el contrato. Y lo comuniqué en casa. ¿Te vas?, dijo mi papá, frunciendo el ceño. ¿Y cómo piensas mantenerte? Como lo he hecho hasta ahora. Trabajando. No tienes por qué irte. Aquí tienes casa. Sí, pero no tengo paz. Me miró, confundido. Paz. Paz, papá. Esa cosa que uno necesita para escribir sin sentir que está decepcionando a su familia. No respondió. Se levantó y se fue a su cuarto. Esa noche, mientras empacaba mis libros, mamá entró en silencio. Te compré una cajita de té, me dijo, dejándola sobre la mesa. Para que tengas algo tuyo en tu nuevo lugar. La abracé. No dijimos mucho más. Y así empezó mi nueva etapa. Pequeña, silenciosa, pero mía. Cada palabra que escribía, cada taller que dictaba, cada correo con correcciones, era un ladrillo más en esa casita de independencia que estaba construyendo sola. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba no dejar de creer en mí. Mi nueva vida no era perfecta, pero al menos era mía. Me levantaba temprano, preparaba mi café en una taza agrietada que había comprado en una tienda de segunda mano, y escribía durante 2 horas antes de salir a dar mis clases particulares. Por las tardes corregía textos, editaba artículos para blogs desconocidos o grababa narraciones para audiolibros que nadie escuchaba. Y aún así, nunca me sentí más viva. No ganaba mucho, pero cada moneda era fruto de mi esfuerzo. No había regalos disfrazados de "es por tu bien", ni promesas huecas que se olvidaban al mes siguiente. Mi papá no me llamó en semanas. Solo mamá escribía de vez en cuando, preguntando si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, si tenía abrigo. Le respondía con cariño, pero breve. No quería que su preocupación se convirtiera en excusas para volver a ese hogar donde nunca me sentí suficiente. Una tarde, mientras revisaba unos textos en una cafetería del centro, recibí una notificación en el celular. Martín había sido etiquetado en una publicación. Era una foto tomada en una terraza parisina, rodeado de amigos, con una copa de vino en la mano y un texto que decía, celebrando la beca completa para el máster en Bruselas. Un paso más hacia el futuro que siempre soñé. Me quedé mirando la imagen unos segundos. No por celos, sino por el vértigo de saber que, en algún punto de nuestra infancia, Martín y yo tuvimos exactamente las mismas oportunidades. Los mismos libros. Las mismas ganas. Las mismas preguntas. Pero a él lo empujaron hacia adelante, y a mí me mantuvieron en pausa. No era rencor. Era duelo. Duelo por la hija que pudo ser. Duelo por el silencio de un padre que eligió sin decirlo. Unos días después, mamá me escribió para invitarme al cumpleaños de mi abuela. Dudé. No quería volver a la casa familiar. No quería enfrentar miradas ni comentarios. Pero mi abuela siempre fue un refugio para mí. Así que acepté. Me puse una blusa nueva, planché mis pantalones y llevé un pastel hecho por mí. Cuando llegué, saludé a todos con una sonrisa tranquila, esa que nace cuando uno ya no necesita demostrar nada. Martín estaba ahí. Más bronceado, más delgado, con un abrigo largo que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes. Carito. Me dijo con entusiasmo, como si nada hubiera pasado. Qué gusto verte, ¿cómo va todo? Bien, le respondí. Publicaron otro cuento mío el mes pasado. Sí. Qué bien. Aunque deberías pensar en algo más rentable. Allá en Europa están todos metidos en inteligencia artificial. ¿Has visto eso? Sonreí. Mi inteligencia sigue siendo emocional, Martín. Y todavía paga el alquiler. Se rió, como si fuera un chiste. Pero para mí no lo era. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Pero cuando llegó el momento del brindis, mi abuela pidió la palabra. Quiero agradecer a todos por estar aquí, en especial a mis nietos. Martín, por venir desde tan lejos, y Carolina, por estar siempre. Todos aplaudieron. Y entonces, sin previo aviso, mi papá se levantó. Yo también quiero decir algo, empezó, con la copa en la mano. Quiero felicitar a Martín por sus logros. Y, también a Carolina. Porque, aunque no siempre lo diga, sé que ha luchado mucho. El silencio fue incómodo. Sentí todas las miradas girando hacia mí. No supe apoyarte como debía, continuó. Y eso es algo con lo que cargo todos los días.
Me quedé quieta. No porque no esperara esa disculpa, sino porque ya no la necesitaba. Gracias, le dije simplemente. Después del brindis, mamá se acercó. Tu papá ha estado leyendo tus cuentos, me susurró. Se los imprime en la oficina. Los guarda en una carpeta. Me sorprendí. Mucho. Esa noche, al volver a mi pequeño cuarto, lloré. No por tristeza, sino porque por fin sentía que cerraba una herida que llevaba años abierta. Y también entendí algo, nunca iba a tener el padre que soñé. Pero sí podía sanar a la hija que fui. Desde entonces, dejé de mirar hacia atrás. Seguí escribiendo. Mi voz se volvió más fuerte. Me ofrecieron un contrato para publicar mi primer libro. Viajé a ferias, conocí a lectores que se acercaban con los ojos brillosos. No era famosa, pero era libre. Y un día, años después, recibí un correo inesperado. Era de una universidad en París. Habían leído mis cuentos traducidos al francés. Querían invitarme a dar una charla sobre literatura latinoamericana. Sonreí. No por revancha, sino porque, al fin, iba a conocer París. Pero esta vez, por mi cuenta. París olía distinto a como me lo imaginaba. No sé si era la mezcla de café recién hecho en cada esquina, los perfumes de las personas en el metro, o el viento que corría por el Sena en primavera. Lo cierto es que estar allí, con mis propios medios, sin favores ni mentiras, se sentía como cerrar un ciclo. La universidad que me invitó no era enorme, pero el auditorio estaba lleno. Había estudiantes, profesores, y hasta algunas personas mayores que solo querían escuchar historias. Me presentaron como una autora emergente de voz potente y mirada sensible sobre la familia, la identidad y las heridas silenciosas que marcan a una generación entera. Me sonrojé. A veces, uno no se da cuenta de cuánto ha caminado hasta que otros lo dicen en voz alta. Después de mi charla, una chica se me acercó. Tendría unos 20 años, usaba un pañuelo en la cabeza y tenía una libreta llena de anotaciones. Tus cuentos hablan de cosas que no siempre se pueden decir en voz alta, me dijo. ¿Sabes? A veces me siento invisible en mi propia casa. Y escucharte me hizo sentir vista. No pude evitar emocionarme. Porque esa frase, me hizo sentir vista, fue exactamente lo que yo necesité escuchar durante tantos años. Caminé por París con calma. Sin correr. Sin compararme. Pasé por la Torre Eiffel, pero no subí. Preferí sentarme en un parque cercano, con un libro en la mano y mi cuaderno de notas en la otra. Escribí algunas líneas nuevas. No sobre mi padre, ni sobre Martín. Sino sobre mí. Sobre lo que me convertí pese a todo. Esa noche, antes de dormir, revisé mi correo. Tenía un mensaje de mi mamá. Corto, pero cálido, te vi en la transmisión de la charla. Estabas radiante. Tu papá no lo dijo, pero lloró. Un poco. Solo quería que lo supieras. Apagué el teléfono. Me dormí con una sonrisa. Cuando volví a casa semanas después, decidí hacer una visita a mis padres. Papá estaba en el jardín, arreglando unas plantas. Me miró con cierta torpeza, como quien no sabe si ofrecer un abrazo o una disculpa. ¿Cómo estuvo el viaje? Me preguntó, sin levantar mucho la voz. Bien. Fue importante. Mamá me mostró el video. Tu conferencia. Asentí. Escuché lo que dijiste sobre los silencios familiares. Hizo una pausa. No fue fácil de oír. Pero supongo que era necesario. No respondí. A veces el silencio también es una forma de decir sí. Quiero mostrarte algo, agregó. Entramos a la casa. Fue hasta su oficina. Abrió un cajón, sacó una carpeta azul. Me la entregó. Adentro estaban impresos todos mis cuentos. Algunos con anotaciones suyas en lápiz. Otros marcados con pequeñas estrellas en la esquina. Incluso uno tenía una nota escrita a mano, este me dolió. Pero también me hizo entender. Me quedé sin palabras. No soy bueno diciendo lo que siento, dijo, con la voz más baja. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Y que me equivoqué. Mucho. Gracias, le dije, y esta vez lo abracé. No como hija esperando aprobación, sino como mujer que ya no necesita explicaciones para perdonar. Meses después, Martín volvió de Bruselas. Fue directo a casa de mis padres. Nos encontramos en una cena familiar. ¿Y París?
Me preguntó. ¿Te gustó? Mucho. ¿Quién lo diría?, agregó con una sonrisa. La que escribía en libretas rotas, presentando conferencias en Europa. Y tú, el que tenía todo planeado, ahora sin saber si va a renovar la beca, le respondí con calma. No era una burla. Era una constatación de cómo cambia la vida. De cómo el favoritismo no garantiza estabilidad, ni el olvido asegura fracaso. Esa noche, mamá me abrazó más fuerte de lo normal. No dijo nada. Pero yo entendí. Con el tiempo, mi relación con papá mejoró. Nunca fue perfecta, pero aprendimos a hablarnos con más honestidad. Empezó a preguntarme por mis proyectos, a pedirme que le enviara textos nuevos. Incluso me acompañó a una pequeña feria del libro local. Caminaba orgulloso a mi lado, como si recién entendiera quién era su hija. Y yo, empecé a sanar de verdad. No fue de un día para otro. El dolor del abandono emocional no desaparece con un abrazo o una carpeta llena de cuentos. Pero la reparación existe. Aunque llegue tarde. Aunque nunca sea completa. Mi libro fue publicado oficialmente el año siguiente. La dedicatoria decía, a los que alguna vez se sintieron invisibles. Que nunca dejen de escribir su propia historia. Hoy, cuando me preguntan por qué escribo, siempre digo lo mismo, porque hubo un tiempo en que era la única forma que tenía de existir. Y ahora, por fin, existo con voz propia. Recuerda darle like y suscribirte para más historias como esta.